Por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, qué bueno que usted está allí, qué bueno que se conecta a Radio Caracas Radio, la radio que se ve aquí en Diafragma 5.6 Radio. El programa, su programa, especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Como siempre agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Wilixa Arcaya, asistente de producción Rubén Áñez y en los controles George Castillo, allí siempre apoyándonos. Bueno, como siempre también transmitimos a través de varias redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Ahí está Radio Caracas Radio y también Diafragma 5.6 Radio. Recuerden mi red social para yo seguirlos y ver sus fotografías. @Mónica.pupo en Instagram y en Twitter Pupo_Mónica. Y el del programa @Diafragma 5.6 Radio. Bueno, hoy tenemos un programa bien interesante. Primero vamos a conversar con el señor Mariano Palazzo, presidente de la Asociación Dante Alighieri, y posteriormente estará con nosotros Alexander Apostol. Bueno, así comenzamos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, como les dije, Mariano Palazzo, presidente de la Sociedad Dante Alighieri, está con nosotros con motivo a la convocatoria al tercer concurso de cortometrajes Fare Cinema, el inmigrante italiano, certamen que se enfoca en resaltar uno de los movimientos migratorios más destacados del mundo, en esta oportunidad enfocado en la cultura italiana, en la realidad venezolana. Eso es un poema, definitivamente. Ya estamos con él, Rubén. Bienvenido, señor Mario. Gracias por estar en esta oportunidad con nosotros. Muy buenos días, Mónica. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy buenos días. Buenos días a todos tus oyentes que te siguen tu programa en todas las redes sociales. Efectivamente, mi nombre es Mariano Palazzo y quiero agradecerte a nombre de todas las instituciones que estamos involucradas en la tercera edición del concurso Fare Cinema, la oportunidad que nos brinda de poder compartir con todos quienes te siguen de esta extraordinaria iniciativa, digamos, obra y mente de nuestro embajador Plácido Vigo, ¿no? Qué bien, qué bueno. Háblenos de en esta oportunidad, el tema, ¿cuál es para esta tercera convocatoria? Bueno, fíjate, efectivamente, como comenzaste el programa, es un poco tratar de rescatar cómo la cultura italiana se insertó en la realidad venezolana a través del arte, la ciencia y la cocina, ¿no? Luego de las dos primeras exitosas ediciones, en el 2020, cuando iniciamos un poco de la historia de la inmigración italiana en general, luego la segunda edición en el 2021 de los oficios como tal de los inmigrantes que hicieron vida aquí en el país, y ahora pues trasciende a un aspecto mucho más importante, que a pesar de que parecieran que son ámbitos independientes, vemos cómo más bien se integran y hasta un plato de pasta puede ser una obra de arte, y a través de la ciencia que mejora pues la producción de este plato, que Venezuela llegó a ser el segundo país de consumo por cápita. Entonces, a través del arte, la ciencia y la cocina se pretende rescatar la cultura italiana en la realidad venezolana. Qué rico, ya me dio hambre. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quiénes pueden participar, Mariano?
Fíjate, esto es interesante porque esto no está restringido solamente a ciudadanos italianos o de origen italiano, sino está abierto a todas las nacionalidades, a todas las religiones, a todo el mundo que de alguna manera sienta que el audiovisual puede ser una manera de expresar un sentir, una emoción, una pasión, un sentimiento, puede participar. Lo único que sí, aquellas personas que no son venezolanas, bueno, también porque con la diáspora venezolana, tienen que garantizar 2 años de residencia en el país. Es decir, tienen que demostrar que estén residentes de hace 2 años en el país, porque las historias se desarrollan en Venezuela, ¿no? Se deben desarrollar en Venezuela. Qué bien, qué bien. ¿Y cuáles son las características de estos, de la presentación del contenido audiovisual que deben posponer? Pues posponer no es la palabra, postular. Postular, sí. Seguramente por tratarse de cortometrajes deben tener una duración máxima de 8 minutos y bueno, obviamente mínima de 5 minutos, pero máxima de 8 minutos en la cual deben ser, digamos, cargados en la plataforma YouTube, ¿verdad? En modo oculto, en alta definición. También hay que llenar unas planillas de formulario que se consiguen en las páginas de las instituciones que están involucradas y hay chance hasta el 10 de mayo para poder, digamos, postularse a participar, porque esta convocatoria inició ya el 9 de marzo último pasado, va a ir adelante hasta el 10 de mayo y bueno, después la premiación va a ser en el marco del Día de la República Italia, celebrarse este año el 4 de junio, ¿no? ¿Quiénes son las instituciones que están involucradas en la premiación? Bueno, fíjate, hay 2 categorías de premiación, ¿no? Está, digamos, la que llamamos adultos, que son de 18 años en adelante, y está una categoría que le estamos dando muchísima fuerza en esta oportunidad, aunque he estado siempre, pero queremos que realmente brillen este año, que son los jóvenes talentos que van de 14 a 18 años. Qué bien. De 14 a 18 años lo va a otorgar el Consulado General de Italia en Caracas, conjuntamente, que es una de las instituciones participantes, conjuntamente con el Consulado General de Italia en Maracaibo. ¿Y se pueden decir los montos, Mónica? Si usted desea, por supuesto, para así animar a la audiencia a participar, ¿verdad? a los jóvenes. El premio es metálico, como el premio de Jóvenes Talentos es $1,000 al ganador. Y después tenemos lo de 18 en adelante, que son 3 premios, donde el primero lo va a otorgar la Embajada de Italia, obviamente. Son $3,000 para el mejor corto. Luego viene el segundo premio que lo otorga la Cámara de Comercio Ítalo-Venezolana en Venezuela, CAVENIT, conjuntamente con el Comites, que son los representantes de los italianos residentes en el país electos por votación popular, y ellos el segundo premio son $2,000. Y el tercer premio, nuestra institución, humildemente, la Sociedad Dante Alighieri, conjuntamente también con la Cámara de Comercio, CAVENIT, vamos a otorgar $1,000. Por supuesto, se adhieren a digamos, como instituciones participantes, también lo que es el Trasnocho Cultural, que es un aliado firme de este concurso desde su inicio. Allí se hacen las ruedas de prensa, allí se hacen las proyecciones, los cortos, allí se hace la premiación de los cortos. También está el Instituto Italiano de Cultura, obviamente, y lo que es la Agencia de Comercio Italiana. O sea, es multiinstitucional, lo cual garantiza pues la proyección de estos cortos. Y además hay la posibilidad de otorgar 5 menciones especiales que no dejan de ser importantes, claro, por una visión internacional a quienes obtengan también estas menciones, ¿no? Entonces, para recapitular, pueden participar residenciados aquí en Venezuela. El premio es una convocatoria para venezolanos residenciados en Venezuela. Bueno, venezolanos y no venezolanos. Y no venezolanos. Residentes en Venezuela desde hace 2 años. Ok. ¿Cuánto debe durar el corto, el máximo? 8 minutos. 8 minutos. ¿Y pueden volver a postularse los cortos de ediciones anteriores, Mariano? Fíjate, una de las cláusulas del concurso, y esto me parece que es algo muy atinado porque permite dar oportunidades a todo el mundo,
por 2 años consecutivos, los ganadores de las ediciones anteriores no pueden participar en la edición actual. Por ejemplo, los que ganaron el 2020 y los que ganaron el 2021 no pueden postularse en la edición 2022 y todo lo contrario, muchos de ellos forman parte del jurado calificador que va a determinar quiénes son los mejores cortos este año. Qué bien. El veredicto será anunciado el 4 de junio, ¿correcto? El veredicto públicamente será anunciado el 4 de junio en el marco de las celebraciones que la embajada va a realizar con motivo del Día de la República de Italia, que se celebra 2 días antes, pero obviamente a todos los participantes, digamos de manera privada, 24 horas antes de anunciarse públicamente, serán comunicados cuáles han sido los resultados finales, ¿no? Es interesante saber también, Mariano, cuál ha sido la experiencia con las anteriores convocatorias. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, Mónica, bellísimas, bellísimas. Qué bien. Llegaron por lo menos 70 cortos entre la primera y la segunda edición, lo cual ya de per se es una convocatoria increíble. Nosotros aspiramos mucho más para esta edición porque ha ido creciendo, pero sobre todo las historias que se han recogido a través de esos audiovisuales, porque es prácticamente las historias de la inmigración italiana que capilarizaron en el territorio nacional. Tenemos historias de los Andes, del occidente, de oriente, del sur, de las islas. Por ejemplo, por decir la más reciente, en la edición 2021 sucedieron muchas cosas emotivas. La primera, que los 2 primeros puestos fueron 2 chicos de 19 años. ¡Wow! ¡Qué bien! Lo cual para nosotros representa una cosa increíble, una esperanza, ¿no? De que jóvenes se hayan enfrentado ya consagrados, porque esto es para todo el mundo, ¿no? Para profesionales del área audiovisual, apasionados, en fin, aquí puede participar todo el mundo y ganar estos chicos. Y yo lo comentaba, el que ganó el año pasado lo hizo con un corto que hablaba sobre Caripe, un valle de sueños. El imaginario colectivo, por lo menos de mi entorno, ¿no? Hablo de mi experiencia personal y en el entorno. Caripe yo siempre la había concebido como la Alemania de Oriente, ese enclave tipo Colonia Tovar de Aragua, que en Caripe, estado Monaga, se había establecido por los alemanes, y sin embargo este chico que ganó redescubrió, que eso es un enclave importantísimo de inmigración italiana desde incluso la posguerra. Historias increíbles que se centraron en todo el oficio, desde el peluquero hasta el heladero, hasta el mecánico y el agricultor, ¿no? Caripe, un sueño que de alguna manera redescubre a Caripe como un enclave de destino importante de la inmigración italiana. Qué bien, de verdad que esta convocatoria es ahora mucho más atractiva también, ¿no? Cada vez traen unos temas bien interesantes, el arte, la cocina, es maravilloso. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué siguen para esos, después que dan la premiación, qué sigue para esos cortos? ¿Qué proyectos tienen para ellos? Bueno, fíjate que eso lo comentaba Pedro Mercado y Tulio Cavalli, que fueron los ganadores de la primera edición, unos cortos realmente excepcionales. Inmediatamente de que el corto gana, a través de los canales de la Embajada y el Instituto de la Cultura, comienzan a postularse estos cortos en concursos internacionales. Y llegaron a ganar. O sea, ahorita no sabría elencarte de los premios, pero seguramente, por ejemplo, el de Pedro Mercado habrá ganado más de 2 internacionales. Ahorita no recuerdo los nombres de los concursos. Y creo que Tulio ganó también otro concurso. Pero más allá de que gane o nada, es que tienen una proyección internacional. Pedro Mercado decía, hay un antes y un después de mi persona como productor audiovisual del Fare Cinema. Qué bien, de verdad que sí. Bueno, ya estamos por finalizar esta sección, pero antes me gustaría, Mario, que nos pudieras decir dónde conseguir información para que la audiencia pueda documentarse un poco más. Bueno, esto es una cosa bellísima porque seguramente aquí el problema no está dónde está la información, sino en cuál de todas ellas visitar. Por ejemplo,
La primera página que uno puede visitar enseguida, la de Trasnocho Cultural. Puede descargar la planilla de postulación, incluso están todas las características de cómo se debe montar el cortometraje y eso. Entonces, www.trasnochocultural.com, pero también está la página de la Cámara de Comercio Italo-Venezolana, www.cabenit.com, y también está la de la Embajada y el Consulado. El consulado es www.conscaracas.it, y la de la Embajada www.ambcaracas.esteri.it. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariano Palazzo, por estar en esta oportunidad con nosotros para conversar sobre la convocatoria, la tercera convocatoria a Fare Cinema, a ver si lo dije bien, el inmigrante italiano. Cinema. Fare Cinema. Gracias. Fue un placer conversar con usted. Gracias a ti, Mónica. Feliz día, feliz sábado. Feliz día, feliz fin. Vamos a una primera pausa publicitaria. Al regreso continuamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, ya está con nosotros Alexander Apóstol, artista plástico, fotógrafo, videógrafo. Su obra se fundamenta en la identidad individual y colectiva desde lo político, el espacio y el género. Representada su obra en el Tate Modern, Londres, Centre Pompidou, París, el Guggenheim de Nueva York. Bueno, también estás en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Ciudad México, entre otras instituciones. Conversamos hoy sobre dos obras tuyas, Partidos Políticos Desaparecidos, y con el cual también vamos a conversar, Ensayando la Postura Nacional. Primero, bienvenido a Diafragma. Muchísimas gracias, Mónica, por invitarme. Bueno, estás bajándote del avión. Sí, hace muy poquitos días estoy aquí. Qué bien. Gracias por compartirlo con nosotros aquí en Diafragma 5.6 Radio. Bueno, vamos a conversar exactamente sobre partidos políticos desaparecidos. Háblame sobre esta obra. Esta pieza yo quería, todo mi trabajo, o buena parte de mi trabajo en los últimos años, yo trato de crear conexiones y hacer una investigación sobre la iconografía del poder en Venezuela, a través de sus formas y a través de la historia del arte, de piezas de arte que han estado ligadas con el concepto de nacionalidad y con el concepto del Estado y directamente con los sistemas de gobierno. Los 40 años de democracia que hubo entre el 58 y el 98, hubo una pluralidad de partidos políticos de toda índole ideológica, en la cual, a través de los tarjetones de votación, que hubo 9 elecciones en ese periodo, veíamos que los emblemas de los partidos tenían una fuerte concepción constructivista,
que era es un arte muy ligado a nuestra historia del arte venezolano, que me parecía importante rescatar, y que por otro lado esos colores estaban totalmente identificados con la ideología de cada partido. Eran colores no solamente que ejemplificaban lo que ideológicamente era cada partido, sino que además trataban de captar la atención y la identificación de la población, sobre todo la población analfabeta, que estamos hablando venezolana. Sí, estamos hablando de los años finales de los 50 y los 60, donde la población analfabeta era mucho más numerosa que actualmente. Muchos de esos partidos han desaparecido, no solamente durante el ejercicio de la democracia, sino con la llegada del chavismo. Y me interesaba rescatar esos partidos que ya no existen, en la cual yo, para ejemplificar su desaparición, elimino los textos y elimino las fotografías dentro de los emblemas, y me quedo nada más con la base cromática. Y algunas pinturas muy a brocha gorda, de una manera como muy casi torpe, de esos emblemas, los fotografío y luego los destruyo. En la destrucción de las pinturas, de alguna manera ejemplifico esa destrucción de esa pluralidad política que hubo, y que la destrucción de las disidencias, la destrucción de las opiniones, donde la fuerza de una democracia se mide en base a la pluralidad de todas estas ideas. Entonces, de alguna forma, para mí este trabajo ejemplifica la relación, digamos, casi personal y colectiva del venezolano y esa nostalgia, esa pluralidad política que alguna vez tuvimos. En la serie lo que podemos ver son las pinturas fotografiadas en un formato grande, y puedes ver la calidad directamente de las pinturas. ¿Qué tamaño, qué formato tienen? 1.25 por 1.25. ¿Y cuántas piezas componen la serie? Son 64. Identifiqué, porque yo hice un trabajo de investigación con los tarjetones de votación, e identifiqué a 64 partidos que ya no existen. Son esos 64 los que están representados. O sea que esta imagen, o sea, los colores son icónicos de los tarjetones electorales. Sí, totalmente. Además que para mí fue como muy rico trabajar con los tarjetones, porque como son partidos que ya no existen, y sobre todo los partidos de los 60 y de los principios de los 70, que están bastante alejados o es de difícil investigación, yo me basé en la investigación iconográfica acerca de los colores específicos que había en los tarjetones y en cuanto a las formas específicas que había en los tarjetones. Lo que te quiero decir es que muchas veces, sabes que esos tarjetones no estaban impresos con la mejor calidad, eran impresos a granel. Y habían fallas de color, y yo quise reflejarlos de esa manera, porque de esa manera es que los recibía la población. E incluso había fallas de registro en los colores, o sea, figuras como un cuadrado o un rectángulo, las líneas a veces no coincidían, y yo los pinté de esa manera, con esas fallas, porque creo que esa la relación directa del venezolano era con el tarjetón. Y de esta investigación que me acabas de decir que realizaste en cuanto al color, ¿qué conclusión llegaste con los tarjetones? Ese color que utilizan, que son colores muy vivos. Bueno, es curioso porque los tarjetones del primer periodo democrático, del 58, 73, los 60, el color era muy potente, y en los últimos tarjetones, el 98, el 93, 88, había más textos y más fotografía. Entonces, de alguna manera te dice que la población está más alfabetizada. Pero por otro lado, es verdad que no solamente la población venezolana, sino también latinoamericana, tenemos como un arraigo y una identificación muy fuerte con el constructivismo. Y de alguna forma, los discursos constructivistas en el arte los comprendemos inmediatamente. Entonces, me parece que los tarjetones unificaban nuestra historia del arte, nuestra relación con el arte, y además nuestro deseo y nuestra relación con la pluralidad política. Ok, ¿y qué mensajes o qué quieres expresar para los espectadores con esta obra específicamente? ¿Qué mensaje o qué mensajes? Bueno, un poco lo que te dije anteriormente, que pienso que este trabajo te lleva, te indica, te señala una pluralidad política que ya no tenemos,
y que de alguna manera esa eclosión de ideas, esa eclosión de partidos que alguna vez tuvimos, es lo que nos da la señal de la fuerza de un sistema democrático que evidentemente no es lo que tenemos ahora, pues. Entonces, pero por otro lado, siento, así como la historia constructiva del arte, lo llamamos en la sangre, yo siento que el venezolano lleva en la sangre también ese deseo de esa pluralidad. ¿Esta la realizaste, esta obra la iniciaste en el año 2018? 18, sí. ¿En la actualidad es un proyecto ya culminado o...? Bueno, aunque van a seguir desapareciendo partidos, lamentablemente, son más los que desaparecen que los que nacen. Pero bueno, los proyectos, digamos que lo que yo quería expresar con la idea, de alguna manera ya se hace atemporal, o sea, con este proyecto con los 64 partidos, de alguna manera ya indica un poco lo que ha sucedido y lo que somos. Yo creo que ya no es necesario extender más, añadir más imágenes en la serie. Creo que con eso es suficiente, pues, con los 64. Es interesante. Bueno, hace poco fundaron uno nuevo, ¿no? Henry Falcón creó un nuevo partido, pero no sé si vaya a durar mucho. Pero yo lo que me interesa mucho de tu trabajo es la visión de las nuevas generaciones, que a lo mejor si al ver tu trabajo, hablar de esa sociedad, ¿no?, que nosotros hemos experimentado o leído, o sí, estudiado en la universidad o en la misma escuela, o escuchado de nuestros padres. ¿Dónde se ha expuesto esta obra? ¿Ha sido aquí? Se ha expuesto pocas veces. De hecho, yo voy a tener una de las razones por la cual vine es porque tendré una exhibición en la Galería Beatriz Gil dentro de un mes, a finales de este mes. Y es el primer sitio donde aunque es del 2018, acuérdate que después vino la pandemia y hemos estado como detenidos en el tiempo, es primera vez que se va a exhibir una gran cantidad de piezas. Luego yo voy a tener en verano hasta principios de invierno una gran exhibición retrospectiva en Madrid, en el Centro de Arte 2 de Mayo, donde se exhibirá también una buena parte de las piezas. Estoy muy contento con ello y estoy contento además de que sea en Caracas donde voy a presentar por primera vez ese trabajo de esta forma. Qué bien, de verdad que también yo estoy muy contenta y eso va a ser como todo un éxito y ahí estaremos para apoyarte en ese aspecto. Gracias. Bueno, me gustaría abordar ahora el otro tema, si te parece, es ensayando la postura nacional, un tema, una fotografía que te ha permitido, no sé si con él, incursionar en la fotografía, pero me gustaría antes que me dijeras, un artista como tú, con tanta trayectoria y reconocimientos, estás iniciándote en la fotografía. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo iniciándome en la fotografía? Sí, porque me comentaste que te estabas iniciando en la fotografía y en el texto que me enviaste que estás experimentando con la fotografía, ¿o lo entendí mal? No, yo hago fotografía desde hace muchísimos años. Ah, bueno, olvida lo que... No, pero sí soy como un gran curioso en los soportes y digamos que yo empecé a hacer fotografía desde que comencé, pues en los 80, pero he estado desde los 2000, estoy trabajando también con video y posteriormente con cine, y que no es el tema que vine a hablar en esta oportunidad, pero he desarrollado otros trabajos donde además he experimentado con la escritura creativa, con la danza, con la música. No yo personalmente, porque conozco mis limitaciones, pero sí junto a colectivos en la cual trabajamos en proyectos en base a una idea en la cual invito a otras personas para que colaboren conmigo. Entonces, de alguna manera sí estoy como muy curioso a distintos tipos de soporte para expresar una idea. Perfecto, entonces entendí mal cuando estábamos conversando. Perdón. Pero me gustaría igual, debo hacer una pausa publicitaria, pero al regreso me gustaría que me conversaras un poco sobre este proyecto, ensayando la postura nacional, que por qué lo abordas desde la fotografía. Vale. ¿Ok? Ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group
organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Diafragma 5.6 de radio. La fotografía que tú escuchas. Bueno, continuamos con Diafragma 5.6 Radio, en esta oportunidad con Alexander Apóstol. Recuerden a la audiencia que se está conectando, vamos a conversar sobre ensayando la postura nacional y te dejé una pregunta en el corte anterior, ¿por qué en este proyecto lo abordas desde la fotografía? No solamente fotografía, este es un proyecto que además necesita ser explicado. El proyecto consiste en lo siguiente, me interesa muchísimo investigar y crear preguntas en base a la iconografía del poder en Venezuela. Y eso me llevó a investigar sobre la obra de Pedro Centeno Vallenilla, que fue el pintor oficial de Pérez Jiménez en los años 50. Y de alguna forma ellos hicieron como un matrimonio de ideas entre las ideas que ya traía Centeno Vallenilla con toda el ideario nacional que propugnaba los intelectuales cercanos al régimen de Pérez Jiménez, en la cual no solamente era un gobierno desarrollista, sino que le interesaba muchísimo el proyecto militar que hubo en ese gobierno, evidentemente, pero con donde la presencia racial estaba fuertemente marcada. En los años 20 empiezan a circular en Latinoamérica la obra de José Vasconcelos, un mexicano que escribe La raza cósmica, donde habla que la raza latinoamericana es la fusión cultural y racial de cuatro razas, ¿no? La negra, la india, la europea y la asiática. Y esas ideas calaron profundamente en diversos países. De alguna forma, la obra de Centeno Vallenilla está inspirada en esas ideas, donde muchos de esos cuadros están presentes de una manera muy pura y muy idealizada, la presencia de personajes indígenas, personajes europeos y personajes negros. Lo curioso de Centeno Vallenilla es que sus posturas y las posiciones de los personajes son muy manieristas y son unas posturas muy complicadas de realizar físicamente hablando. Y por otro lado, él dota de hipersexualización a sus personajes. Son personajes con cuerpos muy marcados, muy desarrollados, grandes hombros, pinturas pequeñas, mandíbulas cuadradas, las mujeres con grandes pechos, ojos rasgados. Nunca se había visto esa hipersexualización tan marcada en la iconografía del poder, ni en el tratamiento racial. Eso, unido a lo militar, de alguna manera Centeno Vallenilla hace una amalgama y dota de sexualidad y de deseo la historia racial, cómo nos percibimos racialmente y el engranaje militar, y eso lo convierte en un solo ente, de manera que de alguna forma el sentido o
o la concepción de nacionalidad que tenemos los venezolanos, en nuestro inconsciente está muy presente los fundamentos raciales y los fundamentos militares en una sola amalgama. Eso de alguna forma era la idea, bueno, de alguna forma no, de una forma muy clara y muy frontal, era la idea de Pérez Jiménez, del gobierno de Pérez Jiménez. Y ese discurso, tanto lo militar como lo racial, cuando cae Pérez Jiménez, de alguna manera desaparecen en el proyecto civil, en el control civil, en el proyecto democrático, donde de alguna forma se estaciona los conflictos raciales. Casi que nos parecía una ficción que hubiesen conflictos raciales, porque era una ficción. O sea, era una ficción pensar que eso no existía, quiero decir. Entonces se estaciona el militarismo durante el periodo democrático y se estaciona la discusión racial, pero evidentemente eso era una ficción. 40 años después, con la llegada del chavismo, vuelve ese discurso con una fuerza grandiosa o aplastante, y de alguna manera Chávez vuelve a posicionar la figura indígena, la figura del negro, como herederos legítimos del territorio nacional. Es curioso que Pérez Jiménez no solamente enaltecía las distintas razas, pero por otro lado también buscaba, a través de las migraciones europeas, minimizar la influencia real de la raza indígena y de la raza negra. Entonces era una especie de romanticismo paternalista, que de alguna manera estaba presente en la iconografía, pero en la realidad la trataba de minimizar. Y el chavismo ocurre lo contrario. De alguna manera trata de minimizar como toda esa mezcla racial que hubo durante todo el siglo XX y específicamente durante los últimos 50, 60 años en Venezuela, una vez más trayendo a colación y a discusión y segmentando lo que es lo indígena, lo que es lo negro y lo que es lo blanco, ¿no? Sobra decir que durante el chavismo la estructura militar ha estado como muy presente. Entonces, en mi trabajo, en Ensayando la Postura Nacional, yo lo que hago es recrear en tableaux vivants unas recreaciones de distintos cuadros de Centeno Vallenilla que están en los espacios del poder, en el círculo militar, y diversos espacios, en la cual son cuadros escogidos que hablan de lo militar, de lo racial y de lo venezolano autóctono, y los represento con gente ligada a los sectores populares donde se ha dirigido el discurso chavista. Entonces estos personajes tratan de recrear las distintas posturas que hay en esos cuadros, pero como son pinturas manieristas, hechas de esa manera por la manera de concebir de Centeno Vallenilla, son posturas difíciles, muy difíciles de lograr y de llegar. Entonces es como toda la fotografía y la película que yo hago con eso, que es simplemente la recreación de cada uno de los cuadros. Vemos en la película que tratan sin éxito de hacer cada postura, y como no tienen éxito, hay una incomodidad y hay como una frustración. Y hay como una sensación de que ¿qué hago yo aquí? ¿Esto me pertenece o no me pertenece? Entonces, la película y toda la fotografía son una especie de un rosario de fracasos en nuestra propia concepción de qué es lo nacional, de qué es la postura nacional. Y yo creo que realmente la respuesta, nuestra identificación de lo que es la postura nacional es simplemente ese eterno ensayo, ese eterno simulacro hipersexualizado, mágico, que nos permite imaginar utopías, pero que evidentemente estamos atrapados en una trampa militarista. Y que de alguna manera eso es lo que finalmente nos define. Entonces, ese es un poco el trabajo de Ensayando la Postura Nacional. Muchísimas gracias. Me gusta Mónica. muchísimo. O sea, es que me gustaría hacerte tantas preguntas, pero bueno, una de las primeras es lo que acabas de mencionar, ¿no? Que cómo fue lograr
para tus retratados, figurantes, tratar de hacer esas poses de las pinturas de Centeno Vallenilla. Me dices que fue frustrante, que fue difícil. Sí, eran bueno, los figurantes, ya te digo, eran gente ligada a sectores populares, pero además con un control no todos, pero con cierto control del cuerpo, porque muchos de ellos eran bailarines. Entonces, claro, tienen una noción y un control del cuerpo mayor, y aún así eran posturas muy complicadas de realizar para cualquier persona. Centeno Vallenilla era un pintor muy especial porque él fue formado en Italia cuando la erupción del fascismo. Él estaba muy cercano a las ideas fascistas y era de una familia de las élites de este país. Además era un pintor homosexual, en la cual evidentemente por su época no era algo como que se podía hablar, pero él carga de una sexualidad muy potente de su trabajo, que en ese momento yo creo que no se leía de esa manera. O sea, tú lo veías de una manera atractiva, veías unos cuerpos bellísimos, pero no esa carga sexual, y muchísimo menos la carga homoerótica, que era altísima, se leía como tal. De hecho, visto desde hoy día, sus pinturas o su personaje recuerda mucho la estética queer y los personajes de Ton of Finland o incluso las pin-up de Vargas, de este ilustrador que hacían estas mujeres también hipersexualizadas en los años 40. Y yo creo además que esa estética ha calado tanto en el imaginario colectivo que ha permitido o ha perfilado el gusto del venezolano y nuestra propia identidad hacia ese tipo de cuerpos, que nos ha llevado incluso hasta los concursos de belleza con estas mujeres exageradas. Entonces es algo que está totalmente enraizado. Eso es cierto. Algo también que me llama muchísimo la atención, Alexander, es la puesta en escena. Hay dos elementos, en mi caso, que me gustan muchísimo. Es la locación. En lo personal me recuerda a lo burocrático, los elementos totalmente con que ensamblas, ¿no?, la escena, y la luz, ¿no?, la iluminación, lo cálido. ¿Por qué esa iluminación? Bueno, la iluminación, cuando trabajo con la obra de un artista, yo he trabajado con varios artistas para expresar ciertas ideas. He trabajado con la obra de Cruz 10 y este trabajo, específicamente con Centeno Vallenilla. Entonces, evidentemente, me fijo mucho en la paleta de colores con que él trabaja. Al trabajar aquí en Venezuela, trabaja con la luz del trópico y de alguna manera esta carga sexual que tiene su pintura está más asociado como a los colores cálidos. Tanto la luz como lo que quiere expresar en sus historias. Entonces justamente quería rescatar esa escala cromática. La locación, qué bueno que haces mención en ello, porque para mí era muy importante dónde realizar este proyecto. Y barajamos, el equipo de producción y yo barajamos varios sitios. Fue muy complicado conseguir una locación por la naturaleza del proyecto, pero finalmente lo hicimos en una casa que funciona, una oficina hoy día, pero era una antigua mansión de un ministro de Pérez Jiménez. O sea, era perfecta. Porque manejaba toda esa grandilocuencia del proyecto perejimenista, y a la vez mostraba toda una burocracia dentro de la casa, además como maltrecha, una burocracia como ineficiente, ¿no? Que es un poco como yo siento que ha sido un poco el manejo del poder y del Estado en los últimos años. Magnífico. Es que y esta obra la vas a exponer también con Beatriz Gil, y también va a ser una de las series protagónicas en la retrospectiva que va a tener en Madrid. Esa retrospectiva no solamente va a estar en Madrid, luego va a viajar al MUAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo Universitario de México, luego al Marco de Monterrey y luego al Mambo de Bogotá. Me encantaría que esos trabajos se pudieran mostrar en Caracas de esa manera, pero bueno, yo creo que será en otra oportunidad. Sí, bueno, pero estamos mostrando aquí. Pero con Beatriz vamos a mostrar dos proyectos dentro del espacio de la galería, donde van a poder confrontarse y poder presentarlo ante la audiencia venezolana, que para mí evidentemente es la audiencia que más me interesa, ¿no? Porque estamos hablando de nosotros mismos. Me queda un minuto, Alexander. Por favor, háblanos de los próximos proyectos
que nos puedas compartir, aparte de estas 2 exposiciones que tienes próximo, y también tu red social para que la audiencia te pueda seguir y ver todo tu trabajo también. Vale, gracias. Bueno, acabo de publicar un libro pequeñito, un fotobolsillo, junto a con la editorial La Fábrica de España, junto al Archivo de Fotografía Urbana de Venezuela, de la mano de Germán Sifonte y Diana López, y hicimos un pequeño libro con toda mi carrera. El libro se llama Como Yo. Y estamos, y en este momento estoy preparando otro libro que va a acompañar la muestra que voy a tener en Madrid, que la peleé para que el diseño fuera hecho en Venezuela. Y de hecho es una de las razones por la cual vine también. Estoy también planificando un par de videos que la quiero tener listo para este año. Y nada, y con muchísimas ganas de que finalmente ya después de estos 2 años de encierro, finalmente muchos proyectos están saliendo a la luz y estoy como muy entusiasmado con ello. Qué bien, me alegra muchísimo. ¿Tu red social? Mi red social es alexanderapostol.art. Es mi Instagram, pero todavía no tengo muchas imágenes porque mi cuenta fue hackeada hace 15 días y he empezado de cero desde hace 15 días. Bueno, no importa. Eso es una cuenta, una red social. Tu trayectoria es mucho más larga. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y compartirnos estos 2 proyectos, Alexander. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Ellos y que Nocio, donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Como siempre, en el revelado, 3 fotografías de nuestros seguidores de Diafragma 5.6 Radio en Instagram. En esta oportunidad, Carlan.fotografía. Ella es Carla Martínez, estuvo con nosotros en una oportunidad aquí en Diafragma 5.6 Radio. Bueno, ella titula La inspiración siempre está más cerca de lo que crees. Tiempo de hija y madre. Bueno, son momentos, ¿quién no retrata a su familia y en especial a los hijos? Bueno, la fotografía de retrato es un delicado acto de equilibrio y aquí lo vemos. Una de las inquietudes en este aspecto a veces es las manos. ¿Dónde colocar las manos? Y miren qué fácil, ¿verdad? Es como jugar con el rostro. ¿Dónde ponerlas aquí? Un ejemplo. Seguidamente está Dos Santose, Emilis Dos Santos, La Cuadra de Bolívar. Bueno, me encanta también esta fotografía, en especial por la textura que se puede apreciar por todo el suelo hecho de piedras. Esto es emblemático, ¿no? Esto es historia de nuestra Venezuela. En especial,
de esta fotografía es la perspectiva, ¿no?, ingeniosa que nos lleva al final, estas líneas. Es maravilloso, a mí me encanta entre las líneas de la acera, las edificaciones, el adorno de las luces arriba, perfecto. Y culminamos con Susek Silva Cater, que también ha estado con nosotros aquí en Diafragma 5.6 Radio, una excelente imagen. Nos invita a participar de este hermoso atardecer, una fotografía, ¿verdad?, de admirable revelado. Me encanta. Bueno, son esas 3 fotografías, la del revelado. Recuerden que nosotros seguiremos destacándolas y bueno, síganlos para que vean su fabuloso trabajo. Continuamos. Continuamos con profundidad, una agenda que les traigo. Llegó el momento de Profundidad de Campo. Enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de Campo. En Profundidad de Campo, antes de finalizar el programa, quiero recomendarles 2 concursos de exposiciones también. El primero es la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo. Se complacen en invitarles a participar en el concurso Valencia Viva, en conmemoración del aniversario número 467 de la ciudad de Valencia. Este concurso cierra el 25 de abril de este año y tiene como objetivo resaltar lugares icónicos, espacios característicos de la ciudad, sin dejar de captar su entorno, su gentilicio y, bueno, una Valencia que se mantiene viva por encima de las circunstancias y ante los grandes desafíos. Más información, @aeecoficial. Ahí está. También mañana la Galería GBG Arts invita a la exposición Layers de Fran Beofran en colaboración con Aarón Martínez. Esto, como les dije, será mañana 3 de abril a las 11 de la mañana en la sala 0 de la Galería GBG Arts, Prado del Este, Galpón 2. Más información en su Instagram @GBG Arts. Y el concurso Ana Frank, ya en su 13ª edición, el Salón Nacional de la Coexistencia abre su convocatoria en las categorías, como siempre, diseño, ilustración y fotografía para estudiantes y profesionales venezolanos sin importar dónde residan actualmente. La convocatoria del salón finaliza en julio de 2022 y todo lo que necesiten saber disponible en su página web espacioanafrank.org. Para finalizar, los invito a leer el artículo Las imágenes se han vuelto peligrosas. Es un artículo donde abordo este tema que, bueno, las imágenes son generadoras de recuerdos y cuando estos son negativos pueden tener consecuencias impredecibles. Está disponible en mi página web en la sección de artículos. Vamos con la frase del día. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Finalizamos el programa de hoy, la edición de hoy, con la frase de Man Ray. Él dice, la gente me pregunta, ¿qué cámara usas? Yo digo, a un escritor no se le pregunta qué máquina de escribir usa. Qué bueno. Bueno, espero que hayan disfrutado como yo esta edición de hoy, la edición número 161 de Diafragma 5.6 Radio. Los espero, como siempre, el próximo sábado. Recuerden mi red social, @monica.pupo, y el del programa, @diafragma 5.6 Radio. Recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía.
XR 750 AM, porque lo bueno une.